Muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación de presentar este webcast del día de hoy. Como lo había dicho Lisa, yo voy a presentar, hacer una pequeña presentación de lo que hemos llamado un análisis de demanda laboral a través de bolsas de empleo. Este ha sido un trabajo conjunto con muchas entidades de acá en Colombia. Ha sido un trabajo conjunto principalmente el Ministerio del Trabajo colombiano, en asocio con el Departamento de Estadística de Colombia, con los centros de aprendizaje, el SENA, y también con las bolsas públicas y privadas de empleo. Entonces, esta presentación tiene como objetivo hacer una formulación de política con información de tiempo real sobre el mercado laboral, pero no es cualquier información, es una información de demanda laboral, que más adelante miraremos que pues, antes había muchas limitaciones para hacer un estudio de demanda laboral, por, tanto por cuestiones de conseguir la información como por el tratamiento de los datos. Pero que hoy en día ya hay unos métodos que nos pueden solucionar ese tipo de problemas y nos permiten hacer un análisis consistente de las cifras de mercado laboral, en especial de demanda laboral, que son tan escasas. Entonces, ¿a qué responde el ejercicio que estamos haciendo en este momento? Entonces, desde el 2012, eso es un ejercicio que empezó a partir del 2012. El Ministerio del Trabajo se viene cuestionando, bueno, ¿son adecuados la información que hay en este momento en el mercado laboral para tomar decisiones de política? Existe mucha información del mercado laboral, por lo menos en Colombia, en encuestas de hogares. Esa información que dan en el Departamento de Estadística va y encuesta a las personas y les pregunta pues su situación laboral. Esa información es valiosa, pero es limitada. Pues es una encuesta, es una muestra y pues tiene problemas de representatividad cuando pues, vayamos a segregar los datos. Aún así también tiene el problema que es una encuesta a hogares, que en teoría es una encuesta de oferta laboral o que es lo que llaman demanda efectiva. Entonces para nosotros es muy importante como país contar con unas herramientas o con unas fuentes de información que nos permitan la generación de políticas públicas sobre empleo. Entonces, por ejemplo, ahí está el COMPES 3674, que pone el trabajo como un motor de progreso en términos del país, entonces el trabajo en términos de qué se está demandando, cuáles son las habilidades, competencias de las personas solicitadas en el mercado laboral, qué nivel educativo se está solicitando en el mercado laboral actualmente, o cuál es la demanda insatisfecha que se tiene en este momento. Obviamente, a medida que el ministerio o el gobierno genere estos instrumentos de política y genere política adecuada a través de fuentes de información adecuadas, la política pública como tal va a mejorar de tal forma que va a promover la igualdad entre las diferentes personas y va a reducir esas brechas o esas desigualdades sociales que hay en nuestro mercado laboral. Entonces, el propósito de este estudio es brindar una fuente de información confiable que le permita al Ministerio y a todas las entidades públicas y privadas la generación de políticas certeras sobre el mercado laboral. Este es el objetivo de nuestro ejercicio, pues en muchos casos, dada la escasa información que hay o que había, los instrumentos de política, las decisiones de política se basaban en argumentos subjetivos y no objetivos para la justificación de ellas. Entonces, por lo tanto, nuestro objetivo es brindar una fuente de información lo más consistente posible. Bueno, entonces, por qué hay tantos problemas? Por lo menos en Colombia existen, y en general en América Latina, existen este tipo de problemas. Entonces, en primer lugar, no se ha hecho, no se ha podido hacer estudios de demanda laboral consistentes, por lo menos en Colombia, pues existe una fuente de información de mercado laboral, que es la gran encuesta integrada de hogares, que es la única encuesta de hogares que permite hacer análisis de mercado laboral. Esa es una encuesta de hogares cuando se les va a preguntar a los hogares, qué quiere decir a las personas, es decir, no se entrevista a las empresas. Y pues esto es una oferta, es una encuesta de oferta laboral o demanda efectiva, no es como tal una encuesta de demanda. Es decir, si tenemos en cuenta un modelo de equilibrio general o de equilibrio parcial, ustedes deben tener en cuenta que existe tanto la oferta laboral como la demanda laboral.
En este momento, en el estado del arte de las estadísticas colombianas, solamente tenemos información global de la oferta laboral. Nos hace mucha pero falta la información de la demanda laboral. Entonces, solamente tenemos encuestas de oferta laboral, encuestas a hogares y algunas encuestas dispersas por sector a algunos sectores, en especial al sector industrial, servicios y comercio. Pero no es el global de toda la demanda laboral y son sectorizados y dependiendo del marco muestral, algunas empresas quedan excluidas. Dada la escasez de información de demanda laboral, lo que muchos han hecho es estimar modelos de equilibrio general combinando ejercicios de oferta, es decir, encuestas de oferta con las encuestas de hogares y de cuentas nacionales. El problema de esto es que, dado que son muestras y no se entrevista a un gran conjunto de personas o de individuos, al desagregar las cifras pierden representatividad. Es decir, no podemos hacer inferencias sobre el desagregado económico. Por decir algo, no podemos decir algo sobre aquellas ocupaciones que permiten una desagregación mayor. Por ejemplo, conductores. Las encuestas de oferta laboral solamente nos permiten llegar hasta ese nivel, pero no nos permiten llegar al detalle de saber, bueno, un conductor de transporte público se diferencia a un conductor privado, a un conductor de bus, y cada uno de ellos tiene ciertas diferencias que marcan y que determinan su posibilidad de ingreso, su posibilidad de empleo y su probabilidad de estar en el sector formal o informal. Entonces, todos esos ejercicios de equilibrio general son, como su nombre lo dice, muy generales, no nos permiten hacer ejercicios de política que nos permitan ayudar a cierta o a incentivar la demanda por cierto tipo de ocupación. Entonces, pues estos ejercicios tienen esa limitación. Por último, hay unos estudios de perfiles ocupacionales que son más o menos lo que se llaman los focus group o los open group, que son prácticamente las personas van y hacen como una entrevista con los empresarios y los empresarios le dicen a las personas o a los expertos cuál es el tipo de demanda laboral ellos están teniendo. Este ejercicio tiene un problema y es que es muy costoso en términos de tiempo y dinero y el resultado es mínimo, es decir, se consulta un sector en una ocupación, en una determinada área geográfica y pues ese no es el total nacional, es decir, no vamos a tener impactos grandes con estas metodologías de análisis de demanda laboral. Entonces, para resumir, el problema es no existe información cuya fuente sea netamente demanda de trabajo. En este momento en Colombia y en muchos países de Latinoamérica no se sabe cuál es la demanda de trabajo del país. No existe comparación, es decir, no se puede comparar cuál es la demanda, cuál es lo que están demandando los empresarios, cuáles son la demanda del mercado laboral, no se puede saber, y cuál es lo que ofrece el mercado laboral, no se puede saber en qué ocupaciones las personas están siendo educadas, pero que el mercado no necesita, y al contrario, en qué ocupaciones las personas no están siendo educadas o en qué se están preparando y en cuál es el mercado laboral realmente necesita. Ese tipo de estudios son muy complicados de hacer hasta el momento y no tenemos hasta el momento una buena información que nos permita saber dónde existen esas brechas para llenar la oferta y la demanda laboral. Eh, por último, pues tampoco, dado que no existe información de demanda laboral, no existe tampoco información sobre habilidades y cualificaciones. En ese momento, hasta la creación de este sistema que estamos consolidando con todas esas entidades, no sabíamos en realidad más o menos de total de empleos que hay en el país, cuántos al menos piden bachillerato o la terminación de la secundaria. No sabíamos cuánto era la importancia de la educación secundaria, ni mucho menos la educación técnica, tecnológica o universitaria. Tampoco teníamos información sobre, bueno, teníamos ciertos estudios dispersos que lo afirmaban, que decía que efectivamente la experiencia laboral es un factor determinante, pero no lo habíamos podido calcular ni determinar con una base de datos consolidada ampliamente con diferentes fuentes de información. Entonces, todo este tipo de preguntas nos van a solucionar muchas cosas en términos de política laboral. Entonces, por ejemplo, si
como lo hemos encontrado también, el mercado laboral al menos pide un año de experiencia laboral, entre 6 y un año de experiencia laboral, 6 meses y un año de experiencia laboral. Esto es muy importante, por ejemplo, para la promoción de políticas de pasantías o de prácticas laborales. El mercado laboral, independientemente en algunas ocasiones de la educación, si tiene bachillerato, técnico, tecnólogo, lo que pide es experiencia laboral. Entonces, una política que vaya enfocada a la promoción de pasantías o prácticas laborales va a seguramente tener un impacto grande sobre la empleabilidad de las personas. Entonces, como les comenté anteriormente, el objetivo de este trabajo, y es a lo que hemos llegado, es a generar un sistema de información cuya fuente sea demanda de trabajo. Analizar las brechas de demanda y oferta de trabajo en términos de ocupaciones, teniendo en cuenta las habilidades, competencias y demás requisitos para acceder a un empleo. ¿Cómo nosotros planteamos el ejercicio? ¿Cómo está hecho el ejercicio? Esto simplemente va a ser un resumen de lo que nosotros hemos hecho. Es un trabajo bastante grande, que tanto el Ministerio del Trabajo como otras entidades nos han apoyado, pero que vale la pena seguir este modelo que realmente está dando muy buenos resultados, no solamente para la promoción o la actuación de políticas públicas de empleo, sino para otros tipos de problemas de política que ahorita más adelante les comentaré. Entonces, en primer lugar, lo importante era, bueno, ¿cómo vamos a acceder a la información de demanda laboral? Ese es el punto fundamental, el acceso a la información es lo más importante. Entonces, nosotros teníamos información de vacantes que el SENA, el Centro Nacional de Aprendizaje de Colombia tenía, entonces tenía su bolsa de empleo, entonces la gente iba y los empresarios iban y decían, mire, yo necesito un técnico en sistemas y llenaban una base de datos. El Ministerio del Trabajo tiene el Servicio Público de Empleo, que efectivamente los empresarios también van y colocan sus vacantes en esa base de datos. Las bolsas privadas también tienen sus bases de datos. Algunas las tienen organizadas, es decir, las tienen por decir algo, en un Excel o en un archivo de PA que se destatan. Otras las tienen colgadas en sus páginas de Internet. Existen las universidades que también colocan sus vacantes de empleo. Es lo mismo, algunas están más organizadas que otras. Y en general, digamos que esas son todas nuestras posibles fuentes de información. Es decir, ese es nuestro mercado que está ahí la información disponible. Hablamos con las entidades, con las respectivas entidades. Algunas nos dan mensualmente el Excel o el Stata o en el archivo OPA. Otras nos dicen, nosotros no tenemos la capacidad nosotros tenemos las vacantes, las tenemos colgadas en la página, pero no las tenemos organizadas. Nos dieron los permisos y nos dijeron básicamente, ustedes mirarán cómo sacan esa información de nuestra página porque nosotros no la tenemos organizada. Eh, el servicio público de empleo pues se puede organizar, en fin, entonces tenemos todo ese mercado, pero como de pronto si algunos han trabajado con bases de datos, pueden saber que todo el mundo tiene información, pero la información está dispersa. No hay una base de datos general que le permita a uno consolidar la información. Entonces, por ejemplo, algunas personas o algunas bolsas de empleo sí preguntan por la experiencia. Otras por la experiencia laboral, tienen un campo específico para la experiencia laboral. Otras ni siquiera ponen experiencia laboral, sino que esperan que el empleador en un párrafo digite toda la información necesaria para acceder a un empleo. Unas son muy organizadas, entonces tienen una casilla para cada variable, entonces si necesita gente joven, entonces tiene una casilla de joven, tiene otra casilla si necesita gente con educación técnica, tiene otra casilla para el salario y para la experiencia requerida. Hay otras que absolutamente nada de eso tienen, lo único que tienen son párrafos enteros de información, separado cada uno, una vacante separada cada una, pero son párrafos sin estructura, donde está toda la información relacionada para acceder a la vacante. Entonces, esa información la pudimos obtener. Más adelante les comento un poco más del proceso que hicimos para obtener esa información, pero la pudimos obtener y está, pues imaginémonos, son alrededor de más de 100 archivos desorganizados sin alguna estructura para hacer análisis. En segundo, entonces, dado ese problema, en segundo lugar, hicimos una estructuración de la información, la homogeneización de las fuentes y la construcción de una sola bodega de datos. Cuando hablo de bodega de datos es coger todos esos archivos desorganizados, información desorganizada,
y poderla organizar en un formato que se pueda leer y que se pueda procesar en Stata. Y por último, pues hicimos ya el análisis cuantitativo y el texto que nos permite hacer la base de datos. Entonces, pues empecemos primero con el acceso a la información. Entonces, para entender el problema del acceso a la información, o para poder abordar, seguimos la metodología de Levin y ENIAC de 2013. Entonces, básicamente, la información está disponible. El problema es organizarla. El problema es que esta información viene sin estructura. No hay forma a priori de analizar una base de datos. ¿Por qué? Porque la información viene sin estructura. Entonces, si analizamos la base de datos, por decir algo, del Ministerio del Trabajo, solamente podemos hacer inferencia sobre las vacantes que hay en el Ministerio del Trabajo, que posiblemente, como muchos estudios lo han señalado, las vacantes del Ministerio del Trabajo son aquellas vacantes que son de menor perfil que otras vacantes que están puestas en bolsas de empleo privadas. Entonces, simplemente, si nos quedamos con la bolsa de empleo del Ministerio del Trabajo, vamos a tener una muestra sesgada. Lo mismo si tomamos los centros de aprendizaje. Si tomamos la del SENA, el SENA concentra la demanda de personas que tienen técnico o que requieren técnico o tecnólogo. Entonces solamente podemos hacer una inferencia real sobre aquellas personas que tienen técnico o tecnólogo. Y así sucesivamente. Entonces, la cuestión es poder consolidar todas estas bases de datos dispersas que tienen cada una su nicho de mercado y poderlas analizar en una sola base de datos, en una sola bodega de datos. Para esto seguimos la propuesta de Business Intelligence de 2009, que es básicamente, una vez usted tenga la información, lo que vamos a hacer es tratar de categorizar. ¿Para qué? Para que después podamos hacer, entonces, ¿qué nos va a permitir hacer para qué nos esforzamos tanto para hacer ese tipo de homogenización? Para poder hacer reportes en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que la ventaja de digamos, de nuestra rutina que tenemos es cada mes podemos tener información de mercado laboral, de demanda laboral actualizada. Y tenemos la información de todos los meses, al final del mes, por decir algo, hoy es junio, estamos a finales de junio. En finales de junio tenemos la información de todo lo que se movió en el mercado laboral en el mes de junio, organizada y estructurada. Eso es lo que queremos hacer. Y a partir de eso, realizar todo el análisis de que de ahí se desprende. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente, o lo que hicimos básicamente fue hacer procesos de automatización de la información. Entonces, y ahí fue cuando Stata ha participado, o el programa Stata ha participado activamente en esta construcción porque ha sido bastante útil el uso de Stata para organizar ese tipo de información. Por ejemplo, la información de salarios, que la información de salarios viene muy desorganizada. Entonces, una columna de salarios, o la columna de salarios puede venir tanto en letras, números, símbolos, signos, abreviaturas, eh, pero todas ellas significan lo mismo. Entonces, por decir algo, el salario mínimo en Colombia está en más o menos 616.000. Entonces, un empleador puede colocar el número 616.000 con puntos o comas. Otro empleador puede colocar salario mínimo. Otro empleador puede colocar mínimo. Otro empleador puede colocar SMBL, salario mínimo legal vigente. Eh, Otros puede colocar la letra de 616.000 con errores de ortografía. Y la idea es poderles, como dicen lo mismo, ellos pertenecen a una categoría, que es básicamente que todos ellos, aunque digan lo mismo, aunque digan cosas diferentes, pero significan lo mismo, lo podemos llevar a una sola categoría. Entonces, básicamente, ese es el problema y eso es lo que nosotros hemos podido solucionar con diferentes tipos de lenguajes de programación. Bueno, entonces, retomando un poco lo que he dicho, rápidamente es básicamente darle una estructura de información desorganizada a lo que mi problema se plantea, lo que quiere plantear el ejercicio. Entonces, pues, vamos a tomar como ejemplo solamente la obra salario, que es una de las tantas que hay. Salario se puede representar por el número, la letra, el símbolo, o una abreviatura, o en la letra, pero con errores de ortografía. Entonces,
Entonces, la idea es poder categorizar ese tipo de información. Solamente vamos a tener en cuenta salarios. Hay mucha más información que plantean algunos más retos que en el seminario los vamos a ver, pero ese es más o menos el problema que tenemos de información. Entonces, ya hemos podido, en este corrido del año, ya hemos podido consolidar una buena base de datos, que ahorita les presentaré un par de ejercicios más, un par de resultados o más de lo que nos está dando nos está dando los resultados, esta consolidación de la base de datos. Entonces, hoy en día tenemos más de 450.000 ofertas de empleo, es decir, cuando me refiero a ofertas de empleo son puestos de trabajo. Tenemos más de 450.000 ofertas de empleo en tiempo real, basadas en una fuente de información de demanda laboral de los empresarios. Es una información que viene de diferentes, no es una bolsa de empleo ni dos bolsas de empleo, sino viene de diferentes bolsas de empleo y que contienen, según los estudios que ha realizado el año, más o menos por ahí, por esos medios de comunicación, medios de bolsas o servicio público de empleo, se mueve más o menos alrededor del 70% o más, dependiendo del sector, de la demanda laboral. Entonces tenemos en este momento 450.000 ofertas de empleo en Colombia. Un ejercicio que prácticamente se ha hecho de la recolección de la información se ha hecho de 2003, 2014 a principios de este año hasta la fecha. También hemos podido consolidar un ejercicio, lo que queremos también como ministerio es, este ejercicio también se ha llevado y se ha presentado tanto al Banco Mundial como a otras entidades y lo que estamos en este momento desarrollando, y estamos desarrollando la contribución de la información de una bolsa de empleo internacional para hacer un análisis. La idea es poder ofrecer este servicio a diferentes entidades del exterior que nos permitan consolidar una fuente de información para cada país y poder hacer ese análisis de demanda de trabajo que tanto se requiere eh, en nuestras investigaciones. Bueno, entonces, simplemente como un ejemplo, y simplemente es el ejemplo más sencillo que tenemos, porque voy a poner acá es este que sale acá abajo. Ese es un comando de Stata. Simplemente lo que estamos haciendo acá es, tenemos un vector o una columna que se llama salario. Esa columna de salarios contiene toda la información relacionada con los salarios de las personas, o de los, perdón, de los salarios ofrecidos por los empresarios. Esa información viene sin orden, entonces puede ser que tenga, este es el salario mínimo en Colombia, 610.000, puede ser que, listo. Entonces, lo que les venía diciendo es, esto es solamente una pequeña muestra de un comando de Stata que nos está ayudando mucho, que es aquí estoy tomando una variable que se llama salario, que es, por decir algo, toda una columna de salario, de la información de los salarios, pero que no tiene ningún orden. Entonces, lo que está haciendo este comando, que es el stpos, lo que está tomando es, tomando de la columna de salarios, todas aquellas campos, caracteres, que digan 616.000 y nos crea a partir de esa información una variable que se llama mínimo o minimum, que es igual a 1 cuando en la información de vacantes esté 616.000. Y simplemente es un ejemplo básico. Entonces va a tomar a todas aquellas eh, información de campos de textos, párrafos, y lo que va a hacer es, si en el texto o en el párrafo existe el número 616.000, salario 616.000, entonces nos va a colocar una dummy, que o un vector que es un 1, que nos identifica si la vacante ofrece el salario mínimo, que en Colombia son 616.000. Este es un ejemplo básico. Nosotros hemos desarrollado un poco más esto, hemos ido mucho más allá para los salarios. Hemos incorporado también las siglas, entonces cuando colocan SBML, salario mínimo legal vigente, inclusive este comando nos permite identificar también patrones, algunos patrones, entonces por decir algo, algunas veces colocan salario mínimo, pero la palabra mínimo tiene tilde.
Entonces, lo que podemos colocar es simplemente el patrón, que es como salario min. Si tiene salario min, ya no importa el resto, porque ya es el patrón que tiene ciertos caracteres que confirman que es salario mínimo, independientemente si lleva la tilde o no. O si lleva una mayúscula o una minúscula en medio de la palabra, no importa. eh, Se puede programar el Stata para tomar la palabra que realmente, el texto que realmente nos indica si realmente la vacante ofrece un salario mínimo o no. Entonces, de esta manera hicimos la construcción de toda la bodega de datos, procesamos datos, entendemos la estructura de los datos y básicamente es colocar, esto es una gráfica que nos permite decir, mira, en este ejemplo son 3 fuentes de información, entonces tenemos la primera fuente, la homogeneizamos, la ponemos una estructura única y dado que ya tiene una estructura única, la podemos poner o pegar con la segunda fuente que también tiene esta estructura única de información que nos permite hacer análisis y con una tercera fuente. Con ello, sumando todas las fuentes de información que tenemos disponibles, tenemos una base de vacantes organizada, estandarizada y homogenizada que nos permite hacer análisis de demanda laboral. Esto ya tenemos una base de datos más o menos consolidada. Cuando digo más o menos es que aún queda mucho trabajo por hacer. Con esta información tenemos toda la información relacionada a las vacantes. Entonces, en este momento tenemos estos campos que nosotros hemos colocado que para nosotros son los primarios, campos primarios de información de vacantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el título de la vacante que significa todo el texto desorganizado que tiene ahí. Se me olvidaba que también todo ese texto tiene un tratamiento también de puntos, comas, símbolos de admiración, de interrogación, todo tiene un tratamiento para poderlo leer. Hemos podido sacar los años de experiencia, el perfil de la empresa, el municipio o el lugar o el departamento, la localidad donde se ofrece el empleo, el tipo de contrato, el nivel de estudios, que es tan importante saber qué nivel de estudios se está demandando en el mercado laboral. Inclusive podemos saber el género, qué tipo de, si las vacantes, qué vacantes son indiferentes al sexo de las personas o cuáles específicamente piden mujeres u hombres. También tenemos información que estamos desarrollando que es un poco más complejo saber cuáles vacantes piden jóvenes, que como primordial o como principal, uno de los principales requisitos es que sea joven la persona o cuáles les importa más que sean adultos o hasta qué rangos de edad admiten a las personas en ciertas vacantes. La fecha y la terminación de la publicación, que es muy importante para el hacer el seguimiento y monitoreo de vacantes, es decir, poder saber, por decir algo, a partir de octubre, noviembre, diciembre, la demanda de vendedores se dispara por la temporada, entonces poder identificar cuánto se dispara, cuánto se hace electricidad, cuánto cae en el mes de febrero y enero. Eso nos va a permitir tener las fechas, cuándo y hasta cuándo son las vacantes y algunos requisitos para aplicar a dicha vacante. Entre uno de ellos es, por ejemplo, el idioma. ¿Cuántas vacantes en proporción al total piden saber hablar inglés, francés, mandarín? En fin, inclusive, aún hablando español, hay algunas que nos piden específicamente hablar español, pues sobre todo en los centros, en los call centers, se requiere hablar español fluido, por decir algo. Entonces también algunas dicen que el lenguaje, la vocalización y todo esto es muy importante y lo podemos identificar. Entonces, para poner un ejemplo de cuánto es más o menos la cobertura, esta es la cobertura a nivel nacional de cuánto es de todas estas fuentes de información. Estamos alrededor de todo el país. Realmente tenemos pues principalmente movimiento en Bogotá, que es la gran generadora de empleo en Colombia, donde en Bogotá se genera más o menos el 60% de los empleos a nivel nacional. Y efectivamente eso es lo que estamos evidenciando con nuestra información. Eh,
las vacantes se registran principalmente en Bogotá con un 63%, seguido de Medellín con el 7%, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, que precisamente son aquellas ciudades las más grandes que tenemos en Colombia y que son las que más generan, más tienen personas ocupadas según las encuestas de hogares. Entonces, digamos que este ejercicio y esta confrontación de la información nos permite saber que efectivamente nuestro método y nuestra depuración de la información y nuestra recolección y homogeneización y estandarización está arrojando resultados consistentes con lo que ya se sabía en términos generales de dónde están ubicadas el mayor dinamismo laboral. Y efectivamente tenemos información más representativa a través de todos los municipios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es representativa? Porque es que no es una encuesta. Son básicamente registros administrativos, de información que está en las bolsas de empleo, la que realmente es toda la información que el servicio público, el SENA y las bolsas y las diferentes bolsas de empleo publican o que están necesitando gente. No es una muestra, no tiene un diseño muestral, son todas las vacantes que están registradas en cada uno de esos sistemas. Y tenemos una representatividad nacional. Obviamente esto, a medida que pase el tiempo vamos a tener cada vez más municipios que se van a adherir a acá al mapa donde están coloreados. Entonces el azul oscuro o el más oscuro es Bogotá, donde se genera la gran cantidad de empleos. Por otra parte, que ese es otro análisis aparte, dado que tenemos la información de texto de las vacantes, por ejemplo, decir algo, se necesita ingeniero electrónico, o se necesita asesor de ventas, o se necesita asesor comercial o asesor de mercadeo. Podemos hacer análisis de texto tomando las palabras más repetidas de esos anuncios para saber cuáles son las ocupaciones que más se demandan en el mercado laboral. Entonces, esto es un ejercicio sencillo que he puesto. Solamente tomamos la frecuencia de las palabras más repetidas que aparecen en esa publicación de la vacante. Entonces, entre más grande sea la palabra, que aquí a mano izquierda lo pueden ver, es más demandado esa ocupación o ese título de ocupación. Entonces, por decir algo, la más grande es la que está abajo, que es auxiliar. Entonces, se demandan auxiliares o se demandan también asesores, vendedores, técnicos o tecnólogos y asistentes telefónicos, que son los llamados call center, servicio al cliente y administrador. Esos son los que más se demandan. Entonces, después hemos desarrollado también otro análisis de texto que es listo. Ya tenemos la palabra más repetida. Ahora lo que continuamos es esa palabra con cuál se relaciona más. Por decir algo, que me digan a mí un auxiliar, listo, es buena información, pero aún necesito un poquito más de desagregación para saber qué tipo de auxiliares son los que está demandando el mercado laboral. Entonces lo que podemos hacer es tomar la palabra auxiliar y identificar con qué palabra auxiliar tiene relación. Puede ser auxiliar de enfermería, auxiliar de sistemas, auxiliar de contaduría, de contable. Entonces, ese es el segundo paso que también hemos desarrollado en nuestro análisis y es esta gráfica que aparece aquí a mano derecha. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la palabra auxiliar, que está acá abajo. Entonces, auxiliar es el que más se demandaba arriba. Acá arriba el auxiliar era más grande. ¿Y con qué se relaciona auxiliar? Es auxiliar, que está acá abajo, se relaciona principalmente, entre más oscura la línea, es más fuerte la relación. Entonces, si nos guiamos por la línea más oscura, podemos entender que lo que más se demanda en Colombia a través de esta información son los auxiliares contables. Esto ya tiene un impacto importantísimo, sobre todo para los centros de estudio y de aprendizaje, para todas estas entidades de formación para el trabajo, porque les está diciendo, preparen a la gente o especialícense o ofrezcan cursos principalmente de auxiliar contable, porque son aquellos los que van a encontrar trabajo, porque el mercado laboral demanda ese tipo de personas. Seguido de los auxiliares de bodega y auxiliares de servicios. Por decir otro asesor. Entonces, el asesor, ¿con cuál está más ligado? El asesor está ligado con el asesor comercial, asesor en call center o auxiliar en ventas, que está acá arriba. Entonces, ya de por sí con estas
gráficas, estas simples gráficas, podemos determinar cuál es la demanda laboral, en qué tipo de ocupación y decir a los centros de formación en qué educar a las personas, que vaya acorde a las necesidades del mercado de trabajo. Esto simplemente es una variable, porque también tenemos más variables que se pueden cruzar, pues ya una vez haciendo la estandarización de las bases y todo esto, se puede cruzar con cualquier otra variable. Esto es otra información. Tenemos el salario diferenciado por la ciudad, por las principales ciudades que ofrecen empleos. Como ustedes pueden ver, ahí está señalado, no hay como problemas de variación entre ciudades, es decir, no es que estemos tomando una ciudad y nos esté dando una información supremamente diferente de lo que pasa en Bogotá, de lo que pasa en Medellín, de lo que pasa en Bucaramanga. Eso también es muy importante porque nos da cierta consistencia dadas las cifras que tenemos de mercado laboral que se conocen hasta el momento. Pues de ciudad a ciudad el salario no varía mucho, no debería variar mucho, sobre todo cuando estamos hablando de ciudades capitales y que sean las más importantes. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo. Todos están alrededor del 70 al 79%, ofrecen entre 550.000 y 1.000.000 de pesos. Es decir, un salario mínimo está alrededor del salario mínimo o un poco más de ese salario mínimo. Y efectivamente, entre más se vaya desagregando la información por salarios, es decir, llegando a niveles más altos, vemos que los que ofrecen 15 millones o 18 o 21 millones, realmente son muy pocas vacantes que ofrecen eso porque son ingresos muy superiores. Y entonces tenemos una concentración de salarios sobre el mínimo o un poco más del mínimo. Esto también es importante porque entonces nos da consistencia sobre la información. Otros resultados, y creo que son los últimos que hemos obtenido, y pues aunque tenemos más, es el tipo de nivel educativo. Pues tenemos acá dónde se concentra o qué es lo que más pide el mercado laboral. Media, terminación de bachillerato. El 54% de los total de vacantes pide educación media, el que haya terminado el bachillerato. Pues ya esto es un importante mensaje para el gobierno, que es efectivamente si usted evalúa, usted impulsa los programas de validación en diferentes partes, va a mejorar la probabilidad de conseguir empleo de los ciudadanos. Por último, también tenemos algo de experiencia laboral. Entonces tenemos que la experiencia laboral, 46% de las vacantes tienen un año al menos de experiencia laboral, y así sucesivamente. Entonces, dado esto, podemos conocer la demanda de trabajo y saber cuál es lo que necesita para el gobierno y para diferentes entidades públicas y privadas. Entonces ya como para finalizar, tenemos más desafíos con esta metodología, con estos algoritmos que hemos creado, con esta rutina que hemos creado. Podemos hacer análisis ocupacional, haciendo clasificación ocupacional, tomando las clasificaciones de ocupaciones, tomando en cuenta también preguntándonos podría saber cuáles son las habilidades blandas, es decir, por ejemplo, qué vacantes es la sinceridad, la honestidad, el compromiso es más importante que otras. Podemos saber ese tipo de necesidades del mercado laboral. También podemos saber las competencias, si piden alguna competencia específica, si pide certificación en algún oficio como tal, por ejemplo, un plomero o un jardinero, si necesita algún certificado, si alguna ocupación necesita algún requerimiento especial, si necesita la libreta militar, o bueno, un sinnúmero de cosas que estamos en construcción porque estamos sacándole todo el provecho a toda la información que, eh, que nos está llegando. Y por último, podemos hacer un reporteador, que es lo que más llamamos un reporteador, es básicamente todo esto, ponerlo en un sistema de consulta para que cualquier persona dentro del ministerio, si está desarrollando esto dentro del ministerio, pueda hacer la consulta sin necesidad de procesar y todo este tipo de información bastante compleja, sino simplemente una plataforma de consulta dinámica que simplemente con dar un par de clics podemos saber eh, cuánto se demanda, el salario y la experiencia de todas las personas. Eh, bueno, muchas gracias. Creo que esta es una pequeña presentación de todo lo que hay, todo lo que hemos desarrollado con todas esas entidades. Si tienen alguna pregunta para hacerme, yo estoy abierto pues a responder. Este es mi correo electrónico.
Y pues, bueno, muchas gracias por estar aquí. Quedo atento pues a las preguntas que me quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Javier Vargas. Sí, efectivamente, nosotros hemos también, pues especialmente estamos tratando de, ya una vez consolidado este sistema, poderlo expandir a otros países. Entonces vamos a empezar con una bolsa privada que ya, internacional, que ya nos dio como el permiso de utilización de información. Eh, pero la idea es poder exportar este modelo para la construcción de de una fuente de información de demanda laboral. No, en este tipo de, eh, de información, creo que el desempleo estructural, pues es el desempleo, digamos, natural que tiene el, la, el país. Nosotros tenemos información de cuántos empleos se ofrecen. Entonces, podría ser, de hecho me lo han propuesto, pero no lo he analizado muy bien, que se pudiera cruzar esta información que se está generando a partir de ese sistema y cruzarlo con información de hogares, que es de oferta. Sí se podría saber cuáles son las brechas, o sea, cuál es la demanda que no se satisface, pero en este momento no creería que se pudiera contemplar la el desempleo estructural, porque pues hay una demanda insatisfecha que pues lo que podemos saber es que hay una demanda insatisfecha. No sabemos si es el nivel óptimo o nivel mínimo que tiene el desempleo en Colombia. Lo que sabemos es que hay una demanda insatisfecha, que ese es el estudio que hasta este momento puede llegar a hacer. Bueno, se ha interesado, Eduardo. Efectivamente, pues esto fue promovido pues por mí y por otra persona que está haciendo este trabajo. Eso fue promovido por el Ministerio del Trabajo. La ventaja fue que pudimos convencer al Ministerio del Trabajo que era bastante importante consolidar ese sistema de información. Creo que no hemos tenido dificultades a la hora de generar socios. Creo que esta información es tan valiosa que en serio muchas personas o muchas entidades están muy contentas con ella, quieren participar en este proceso. Yo creería que también otras entidades en otros países también podrían estar muy interesadas, porque es la primera fuente de información que se consolida en términos de demanda laboral. El, el gobierno, el gobierno colombiano con nosotros ha sido bastante abierto, nos ha dado muchas cosas, nos ha dado los equipos, la gente necesaria, y creo que la voluntad pues está, y dado que es una gran herramienta para diseño y ejecución de políticas, no creería que haya que se encuentren grandes dificultades para que el gobierno sigan apoyando este tipo de investigaciones. Bueno, otra ventaja de esto es que podemos hacer consultas, por decir algo, específicas. Si ustedes, como por una vez cuando están, por ejemplo, el SENA, que el SENA en Colombia pues es el Centro Nacional de Aprendizaje que educa gente técnico y tecnólogo, a ellos no les interesa gran cosa, pues toda la demanda laboral, pero les interesa, por ejemplo, por decir algo, una ocupación específica, el técnico en sistemas. Nosotros, y este sistema nos permite también pasar de lo general a lo particular, y podemos determinar cuánto se demanda, por decir, técnicos en sistemas o profesores docentes, profesores de universidad, de colegio, lo que sea. Saber cuánto se demanda y cuáles son como sus perfiles demandados, cuánto se les ofrece y en dónde. Entonces, digamos que eso sí nos permite hacer este tipo de análisis que está bien sustentado. Listo, muchas gracias por participar y bueno, en primer lugar, pues yo creo que con respecto a mi tema, claramente es un nuevo modelo de organización de información, rompe muchas barreras de información que hasta el momento pues en la literatura y en los trabajos de estadística teníamos. Se están implementando nuevas herramientas, creo que ahí se explicarán a más detalles las nuevas herramientas para que ustedes puedan desarrollar sus ideas. Para mí, y no quiero sonar un poco engreído con eso, pero sí creo que es como el nuevo paso que uno debería dar en tratamiento de tratamiento de datos y de estadística,
pues ya no nos limitamos a información de encuestas ni a que la información debe estar súper estructurada para poder hacer un análisis, sino que podemos partir de unos registros totalmente desorganizados para hacer una construcción de datos consistentes. Creo que es una buena oportunidad para compartir conocimientos, para que pregunten, haya retroalimentación. Pues yo soy muy abierto personalmente pues, a cualquier pregunta o si tienen alguna idea, una retroalimentación que me quieran dar, una crítica. Creo que es el espacio adecuado para hacer este tipo de feedback en términos de esta investigación. Y pues nada, es muy chévere contar con tu participación.